hay un detalle bien interesante, que la Biblia dice que cada uno va a edificar según lo que él entiende por correcto, ¿sí o no? Cada uno edifica su vida, ¿sí o no? Y cada uno más o menos determina qué es lo correcto para sí mismo y comienza a edificar. Pero la Biblia dice que un día va a llegar, ¿qué? El fuego de Dios. Va a llegar una prueba. Y aquellos que han edificado con oro, plata y piedras preciosas, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a permanecer o se va a destruir? ¿Qué pasa cuando tú sometes el oro al fuego? Cuando tú pones, ¿cómo se llama? El oro no a temperaturas elevadísimas, que obviamente se va a derretir. Pero cuando tú agarras tu anillo de oro y lo pones encima de tu cocina, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué pasa si fuera paja? El oro no se quema. El oro puede hasta derretirse, pero nunca va a perder su propiedad, ¿me entiendes? Siempre va a ser oro. Se solidifica y vuelve a ser oro, ¿me entiendes? Incluso cuando el oro es, colocado en altas temperaturas y se vuelve a solidificar, queda incluso más puro. Pero ¿qué pasa cuando tú construyes algo de madera y viene el fuego de Dios? Se quema, algo con paja, ¿qué pasa? Se quema y tú puedes volver a reconstruir con eso, ya queda inutilizable. Entonces, nuestra vida es muy similar a esto. Porque si tú, por ejemplo, construyes relaciones en base a cosas que no provienen de Dios, cuando venga una prueba, ¿qué va a pasar con esas relaciones? ¿Qué va a pasar con ese enamoradito oculto que yo tengo cuando viene la prueba de Dios? Con esas cosas que yo no comento a todo el mundo que hago, pero las hago. Eso no va a permanecer. Amén. Y hay una palabra que dice, ¿cuántos se acuerdan de esa palabra que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición? Eso está en Lucas 13:24. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que andan, y pocos son los que la hallan. ¿Ok? Entonces, en esta noche yo quiero compartirles eso que he estado pensando en estos días, que es andando en la senda estrecha. Porque, ¿cuántos son nuevos aquí, tipo así, un mes o 2 meses que vienen acá a la iglesia? ¿Qué sucede? Muchas veces cuando alguien nuevo viene, piensa que la iglesia es, restrictiva, ¿sí o no? Ahí conversando con algunos nuevos, pero nuevos totales, así que no saben ni siquiera quién es Pablo, ¿no? No saben ni siquiera solo saben de la pasión de Cristo porque vieron la película. Y ellos creen que ser cristiano es vivir una vida de limitaciones, pero sin embargo no es eso. Ser cristiano es escoger un camino, amén. Un camino por el cual yo voy a guiar mi vida. Por ejemplo, todos escogemos un camino para estudiar, ¿sí o no? Para trabajar. ¿Dónde voy a trabajar? También yo escojo. ¿Dónde voy a estudiar? Entonces, nuestra vida se resume en eso. Porque ¿qué diferencia hay entre nosotros con alguien del mundo? ¿Cuántos trabajan en este lugar? ¿Cuántos estudian en este lugar? ¿Cuántos estudian y tienen amigos que no son cristianos? ¿Cuántos trabajan y no tienen amigos que no son cristianos? Pregunta, ¿todos trabajan 8 horas? ¿Todos ganan el mismo salario? ¿Todos realizan el mismo trabajo? En realidad sí, todos hacemos lo mismo. O sea, por ejemplo, yo estudio ingeniería. Mi amigo que está al costado también estudia ingeniería. Él es ateo, yo soy cristiano. ¿Los dos vamos a estudiar lo mismo? Sí. ¿Vamos a terminar el final de nuestra carrera y tener el diploma los dos iguales? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que tú puedes hacer todo esto con Dios o sin Dios. Tú puedes hacer todo esto a la manera de Dios o a la manera del mundo. Y hay un dicho que muchas veces lo escuchamos y dice lo siguiente: el fin justifica los
medios. Entonces yo para prosperar, ¿puedo engañar? Claro que puedes engañar, puedes ser corrupto, puedes meterte a la política y ganar un montón de plata, sí, al final vas a ser próspero, puedes ser próspero de esa manera, ¿sí o no? Pero yo te pregunto, ¿esa es la manera de Dios? Lo mismo, quiero entrar en cortejo, una persona me gusta. ¿Yo puedo estar con esa persona? Claro que puedes. ¿Tú puedes salir con esa persona? Claro que puedes salir, puedes conversar hasta tarde, claro. Pero la pregunta es, ¿eso es a la manera de Dios o no es a la manera de Dios? ¿Me entienden? Podemos hacer exactamente lo mismo, pero lo que va a determinar si es que nosotros vamos a ser victoriosos o no, es si lo hacemos a la manera de Dios. Y yo de eso quería comentarles en esta noche. Quiero leer 1 Juan 2:14, que dice lo siguiente. 14 hasta el 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Amén. ¿Cuántos somos jóvenes en este lugar? Digan amén. ¿Y cuántos son jóvenes fuertes? Y habéis vencido al maligno. Acá nos anima, ¿sí o no? Porque ustedes son fuertes, ustedes pueden, pero nos da una advertencia. Y dice, no améis al, ¿qué dice? ¿No améis a quién? Es 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, repite conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son tres cosas. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué son aquellas cosas que pueden arrebatarnos este amor a Dios y comenzar a amar el mundo? Son tres. Primero es los deseos de la carne. Segundo es los deseos de los ojos. Y por último, vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir con los deseos de la carne? ¿Cuántos saben qué cosa es la carne? Les voy a dar un ejemplo. La carne es, llega a 5 de la tarde, ¿ok? 5 de la tarde, todo el día he estado correteando, trajinado, trabajando duro, ¿no? Llega a 5 de la tarde y llega la hora de salir al culto. Y tú te echas en tu sofá, es el cómodo que te gusta echarte, ¿no? Sin tus zapatos, todo echadito. Y ahí viene la carne, se acerca a ti y te dice, te mereces descansar. Quédate un ratito más. Es más, no vayas al culto porque has trabajado. Necesitas descansar. Ya la otra semana va a haber culto también, porque mejor quédate. ¿Sí o no? Eso es la carne. La carne viene como un amigo que te dice, no vayas, te mereces hacer eso. ¿Sí o no? Entonces, la carne es todo lo que nace de ti. Por ejemplo, comer. ¿Comer nace de ti? ¿Amén o no amén? Porque a algunos sí les nace, pero bastante, ¿sí o no? Y comen bien así. Yo conozco unos hermanos ahí de mi discipulado que comen, pero bueno. Dormir, ok, dormir es, ¿te nace dormir? O tú dices, hoy día no voy a dormir y te quedas todo el día despierto. Te nace. Por ejemplo, la envidia. ¿Te nace o no te nace? Tú dices un momento, hoy día voy a ser envidioso y mañana no. O es que simplemente nace de aquí, del cuerpo. Entonces, la carne es todas aquellas cosas que te nacen del cuerpo, que salen aquí, pero se convierte en un problema cuando estas cosas te alejan de Dios, ¿no? Entonces, primero, los deseos de la carne es todo aquello que tú quieres hacer. ¿Qué quieres hacer, por ejemplo? ¿Quieres dormir? Claro, eso viene de la carne. ¿Quieres, por ejemplo, dormir? Claro, eso viene de la carne. Tú estás con alguien que te gusta. ¿Tú quieres acercarte y tener un contacto físico con esa persona? Claro, porque es de la carne, sale y nace de ti. Entonces,
La Biblia dice, no améis al mundo en este punto. ¿Por qué? Porque el mundo te bombardea con 1.000.000 de cosas que van a motivar tu carne. ¿Me entienden? Tú sales a cualquier lugar, ves ahí el pollo a la brasa. ¿Sí o no? Ahí algunos chicos estamos de ayuno. En estos días hemos estado de ayuno y estamos con esas ganas de meterle el diente al pollo a la brasa. ¿Amén o no amén? Pero sin embargo, el comer es bueno, pero se convierte en algo que no nos favorece cuando esto nos aleja de Dios. Es decir, cuando tú no vienes a la casa del Señor por ir a comer, por ejemplo. Pregunta, ¿un amigo se podría volver algo que no te conviene? ¿Sí o no? Claro. Entonces miren, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cómo yo venzo estos deseos de la carne? Estas cosas que yo quiero hacer. La Biblia dice en Mateo 4, y vamos a ver el ejemplo de Jesús, porque Jesús fue tentado ¿cuántas veces? 3. Y fue tentado en básicamente lo mismo que estamos hablando en este momento. Mateo 4:2 dice lo siguiente. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo, ¿qué dice? Y vino a él el tentador, vino Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vencemos el primer punto? La carne. Es reemplazando. Porque, por ejemplo, Jesús tenía hambre en ese momento, imagínate, 40 días sin comer. ¿Le dio hambre o no le dio hambre? Claro que le dio hambre. Unos hermanos llegan 10 de la mañana en ayuno y ya me llaman, Alex, estoy mal, estoy muriendo, no sé qué hacer. 10 de la mañana y se levantó a las 9. Pero da hambre. Ahora te pregunto, en ese momento ¿Jesús quería comer? ¿Hubiera habido algún problema en que Él convierta esa piedra en pan y que comiese? Así pensando lógicamente. No, porque comió, no tiene nada que ver con el Satanás, entre comillas, ¿sí o no? Pero sin embargo, muchas cosas que parecen buenas, al final son herramientas de Dios para que tú te alejes de Dios. Entonces, ¿cómo yo venzo la carne? Reemplazando estas cosas. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del ayuno. Hoy día, al mediodía, ¿qué se hace normalmente? ¿Se almuerza? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos al mediodía, estamos de ayuno. Si no hacemos nada, vamos a pensar ¿en qué? En comer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Y reemplazamos ese tiempo, ese deseo de la carne por algo espiritual. Lo mismo te va a pasar a ti en muchas áreas de tu vida. Tú vas a tener que reemplazar cosas para que tú puedas vivir de acuerdo a la manera de Dios. Los líderes. Llega sábado, 7 de la noche. Has trabajado toda la semana. ¿Y qué tienes que hacer? La célula. Tienes que renunciar a ti mismo. Yo sé que muchos líderes tienen esa lucha de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Descansar, ¿no? Tienen una lucha de poder, ¿cómo se llama? Dormir, descansar. Pero sin embargo, ellos renuncian a esto y comienzan a liderar. ¿Amén? Entonces, ¿qué hacer cuando, la primera parte, qué hacer cuando vienen esos deseos de la carne? ¿Qué hacer cuando tú estás a solas con una señorita? Cosa que no debe pasar nunca. Es simplemente buscar algo espiritual en ese momento. ¿Qué pasa cuando tú estás peleado con tu hermano, no? Y tú lo ves y le quieres, porque la Biblia dice mejor dar que recibir. Tú le quieres dar una, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer en ese punto? Dejar que tu carne o volver a algo espiritual. Como el pastor Felipe siempre dice, verlo al hermano con los ojos de Cristo. Y decirle, no, yo voy a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en mi hermano. Amén. Entonces, ese es lo primero, lo deseo de la carne. Aquellas cosas que yo quiero hacer. El segundo punto es los deseos de los ojos. ¿Qué cosa te aparta de Dios? Los deseos de los ojos. Esto corresponde a las cosas que tú quieres tener. ¿Cuántos quieren tener cosas mejores? Yo tengo un pequeño problema con ¿cómo se puede decir? Con mi autito. Pero el auto está súper.
Y los que manejan de repente tienen ese problema. Que yo escucho algo, un sonidito raro, y ya estoy sacando la cabeza por la ventana. Ya le digo a mi esposa, Mari, escucha, está sonando. ¿Me entienden? Y ahí llega un momento en que yo digo, yo quiero tener un carro mejor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Tú estás en el día, ¿no? Ahí en el, ¿cómo se llama? En el bus. 2 horas en el bus. Y ahora se viene verano. ¿Verano qué pasa? La gente transpira un poquito más. ¿Y qué pasa con la mano? De regresada más que nada, ¿no? Y ahí tú qué dices, yo quiero un carro. ¿Sí o no? ¿Es bueno querer esas cosas, sí o no? Es bueno, es de Dios. Es de Dios, pero esto se puede volver un mundo para ti cuando tú te apartas de Dios para buscar estas cosas materiales. Porque recuerda, tener cosas es bueno. ¿Me entienden? Y aquí en este punto, ¿saben qué es lo que agarra más la palabra? Porque ¿cómo nosotros conseguimos las cosas? ¿Cómo las conseguimos? ¿Cómo compramos un iPhone, por ejemplo? No, me voy ahí a ¿cómo se llama? A la avenida, espero que alguien se descuide. Y amén, tengo un iPhone, ¿así es? ¿Cómo funciona para que tú consigas cosas? ¿Qué es lo que haces? Trabajas, ¿sí o no? Pero sin embargo, hay una manera de Dios para trabajar y hay una manera del mundo para trabajar. ¿Cuál es la manera del mundo para trabajar? Esos que se meten 12 horas a trabajar, viernes, martes, miércoles, jueves, viernes, no tiene tiempo para nada, sábado está ocupado su día, domingo tampoco. Entonces yo voy a trabajar para conseguir cosas, pero sin embargo esto me está alejando de Dios. ¿Yo estoy agradando a Dios o estoy agradando al mundo? Estoy agradando al mundo, ¿me entienden? Créame, porque yo me convertí a los 21 años. Desde ese tiempo, incluso para los que estudian, cuando yo armaba mi horario en la universidad, estos encajaban perfecto para que yo viniera a servir a la iglesia. Encajan perfecto. Y yo sé que si levanto a algunos líderes acá, te van a decir lo mismo. Te van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque mire, no pongas primer lugar tu trabajo y lo que resta para Dios. Pon primero a Dios y tú vas a ver que todas las demás cosas van a cooperar para bien. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cómo venzo estos deseos de tener? Cuando yo coloco en primer lugar a Dios. Y esto se refiere al trabajo, porque no hay otra manera de tener las cosas si no es trabajando. Dios va a bendecir tu trabajo. Dios va a abrir puertas para que tú puedas producir más. Dios va a bendecir tu emprendimiento. Pero hay una manera correcta de emprender. Hay una manera correcta de trabajar. Amén. Hay una manera correcta de endeudarse, hay una manera correcta de pedir ayuda, de prestar. Incluso de acá a poco con el pastor va a dar un curso de finanzas. ¿Cuántos estarían interesados? ¿Y cuál es, por ejemplo, la manera de Dios para andar bien en las finanzas? Primero que se da el 10. Entonces, si tú ya comenzaste con ese punto ya con la patita chueca, entonces no esperemos que toda la construcción esté firme. Amén. Ahora, ¿cómo se llama? Hablamos que estos deseos de los ojos es lo que yo quiero tener, ¿sí o no? ¿A Jesús le pasó lo mismo? Claro que le pasó lo mismo. Vamos a leer Mateo 4. ¿Y cómo venció Jesús? Mateo 4 al 8. 4:8, perdón. ¿Qué sucedió aquí? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque se acuerdan, la Biblia dice, no podéis adorar a dos señores, a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y cuando tú aborreces a Dios, cuando tú no tienes tiempo para Él, cuando algún momento se te ofrece o da la oportunidad de que tú puedas liderar una célula, por ejemplo, pero tú prefieres trabajar, prefieres, por ejemplo, ahora viene la campaña navideña, ¿no? La campaña navideña es lo máximo para los costureros, para los que están en moda y todo eso. Pero sin embargo, si eso va a consumir todo tu tiempo, ahí tú estás colocando en primer lugar, ¿qué cosa? El trabajo. Y tú estás dejando que el mundo comience a salir de tu corazón.
Entonces vamos a analizar eso. Y por último, es la vanagloria de la, ¿cuántos se acuerdan? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué es? La vanagloria de la vida. ¿Qué eran los deseos de la carne? Lo que yo quiero hacer. ¿Qué eran los deseos de los ojos? Lo que yo quiero tener. Y la vanagloria de la vida es lo que yo quiero ser. ¿Me entienden? Y quizás este es el área más difícil de tratar. Porque o bien tenemos un ego bastante elevado, ¿no? Tipo así, yo soy lo máximo, yo soy el más bonito. ¿Cómo me puede rechazar esta hermana si yo soy casi perfecto? Mírame, ¿no? Mírame la bendición que se está perdiendo. Porque yo soy, ¿sí o no? O la hermanita, ¿no? ¿Cómo se atreve a hablarme? ¿Cómo se atreve a agregarme al Facebook? ¿No sabe que yo soy la princesa más bella de este pueblo de Israel? Entonces, ¿qué es esto de la vanagloria de la vida? A veces tú dejas que el mundo comience a tomar poder en tu corazón cuando piensas ser más allá de lo que conviene. ¿Me entiendes? Y es aquí donde vienen los conflictos más grandes que uno tiene dentro de nosotros. Es aquí donde aparecen, por ejemplo, los celos. Los celos es cuando tú tienes una imagen tuya muy baja. Cuando tú estás enamorando a una señorita, tú líder, hombre de Dios, próspero, bonito, ¿no? Imagínate. ¿Cuántos dicen amén? Él es, anótenlo. Y viene ahí una señorita y estás constantemente invirtiendo, ¿no? Tu pollito, tu chaufita, ahí compras su hamburguesita, todo. Y luego viene por ahí alguien. Viene el enemigo, ¿no? Y tú a la señora aparta del devorador de aquí. Y tú lo ves y dices, wow, él es rubio, yo soy chanfle, ¿ahora qué hago? Y ahí tú ¿qué quieres? Tú quieres ser alguien mejor, ¿sí o no? O tú le dices, vamos al shopping ahí con los chicos a pasear, ya, vamos en bus. Y viene el otro que viene con su Mazda, ¿no? Entonces, ahí salen unos conflictos internos. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? No dejes que estas cosas comiencen a tocar tu corazón. Porque si tú igual permites que esto sea algo que te afecte, tú estás dejando que el mundo comience a tomar cuenta de tu corazón. ¿Me entiendes? Porque el mundo funciona así. El mundo al más bonito se le da lo mejor. Al que tiene más plata gana más cosas. Al que tiene mejores influencias gana más. Pero aquí en la casa del Señor eso no es. Tú vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque simplemente eres hijo de Dios. Amén. Tú vas a conseguir una buena esposa, un buen esposo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Amén. Es de esa manera como funciona dentro de la iglesia. No es por tus fuerzas, no es por lo que tú eres o lo que vayas a algún momento llegar a ser. Es simplemente por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ten cuidado también con aquellas personas que comienzan a alimentar tu ego o a disminuir tu ego. Si una persona viene y te dice, wow, tú eres lo máximo, tú deberías estar ahí, no sé, tú deberías ser el líder de la célula, el discipulador, porque acá el otro discipulador como que no me convence. Y tú dices, sí, ¿verdad, no? Sí, mira, cuando caminas tu sombra sana. Ah, no me he dado cuenta. Yo tengo que ser el discipulador. ¿Y ahí qué viene? Lo que tú quieres ser. Porque querer ser discipulador es bueno, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren ser discipuladores? Pero sin embargo, cuando tú dejas que estas cosas comiencen a reemplazar el verdadero propósito, tú has dejado que el mundo entre en tu corazón. O sea, hay una manera de ser discipulador a la de Dios y una manera a la del mundo. Porque la Biblia incluso dice, en unos tiempos, muchos que dicen, Señor, Señor, aquí estoy, no entrarán en el reino de los cielos porque no fueron realmente cristianos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios, Cristo, en este punto? Vamos a leer Mateo 4, 5. Entonces el diablo llevó a Jesús
a la santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Le dijo, imagínense, si eres Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, imagínate, ¿qué quería Jesús? Él quería ser reconocido como hijo de Dios, ¿sí o no? Él quería que el mundo lo vea como hijo de Dios, como lo que realmente Él es. Y Él nunca negó, siempre dijo, yo soy hijo de Dios. Entonces el diablo dijo, si tú eres, demuéstralo, lánzate. ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese lanzado? Imagínate, Cristo se lanza, vienen los ángeles, lo reciben y lo hacen descansar ahí. Baja bien suave y lo colocan en el piso. Las personas que irán a decir, wow, Él es hijo de Dios realmente, ¿sí o no? Y Él podría incluso haber llegado a convencer a muchos. Pero ¿qué dijo Dios en el versículo 7? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué significa tentar al Señor tu Dios? Es pedirle a Dios que haga algo para alimentar nuestro ego. Por ejemplo, y es el ejemplo más claro. Yo estoy, no sé, un lugar bravo. Vamos a acordar un lugar bravo. Bayóvar no, Bayóvar ya es tranquilo ya. Motupe, no, también ya está más tranquilo ya. Canto Grande, ahí, Paradero 6, ¿ya? Donde vivo yo. ¿Cómo se llama? Canto Grande, Paradero 6, tipo así, 3 de la mañana. Y estás en algún lugar y te dicen, no salgas. No salgas porque es peligroso, te pueden robar. Y tú dices, no, el Señor está conmigo. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Él mandará sus ángeles para que yo no tropiece en nada. Uno a mi derecha, uno a mi izquierda. Yo lo veo, son ángeles de fuego, voy a caminar. La recomendación es, no vayas. Pero tú vas, ¿por qué? Porque quieres demostrar que tú eres el ungido del Señor. Que a ti nada te va a pasar. Y lo mismo sucede cuando tú vas a hacer algo que no debes hacer. ¿No? Entonces, tentar a Dios es cuando tú quieres hacer algo para que tú recibas los aplausos y no el Señor. Entonces, tú podrías estar aquí adelante dando una palabra para llenar tu ego. Claro que podrías hacerlo, ¿me entiendes? Hablas bonito, preparas tu PowerPoint chévere, pero sin embargo, si esto no es con un corazón colocado en Dios, esto al final va a ser un impedimento para ti. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? No tentar al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué podemos entender en ese punto? Cualquier cosa que yo voy a hacer, tengo que colocarlo en las manos de Dios. Señor, yo quiero emprender, no para que todo el mundo me vea cuán exitoso soy. Yo quiero emprender porque yo sé que tú me vas a bendecir. Y yo voy a ser columna financiera acá en la iglesia. Y yo voy a bendecir la vida de muchos hermanos. Y yo voy a abrir puertas para que la iglesia, por ejemplo, vamos a construir de acá a poco en Los Pinos. Amén. Amén. ¿Cuántos van a ser columnas que van a comenzar a financiar esto? Digan amén. Amén. Pero hay tiempos en los que personas, y yo les cuento solo para terminar, una anécdota del pastor Aloysio allá en Brasil. Él está construyendo un templo para 7,000 personas. Algún día llegaremos a eso. Amén, pastor. 7,000 jóvenes. Pero él tenía anteriormente un templo de 5,000 y lanzó un desafío, ¿no? Y los hermanos comenzaron a ofrendar. Y llenaron unos papelitos y todo. Y llegó un momento en que los hermanos comenzaron a pedir. Yo he ofrendado, necesito tal cosa. Yo he ofrendado, que eso, que el otro. Y el pastor Aloysio llegó y agarró los papelitos y dijo, ¿quién quiere su papelito? Porque si quiere se lo doy y se lo lleva. Porque tú no estás ofrendando para ti mismo, tú estás ofrendando para la casa del Señor. Entonces, para ese hermano, ofrendar ya se había vuelto vanagloria para él. ¿Me entiendes? La Biblia dice, agarra tu pan y lánzalo sobre las aguas. ¿Qué pasa cuando un pan lo echas al agua? Se deshace, ¿sí o no? Y tú nunca vas a poder recuperarlo. Cuando nosotros damos diezmos, ofrendas, tenemos que darlo con ese corazón. No pensar, yo doy mi diezmo, ¿y dónde están los cambios? ¿Dónde están las cosas que necesito? No, porque se necesitan cosas, amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Por último, quería terminar leyendo este versículo que lo leí al primero.
entrad por la puerta, Lucas 13:24. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Porque hay un montón de maneras de yo poder encontrar un novio, una novia. Hay un montón de maneras. Hay un montón de maneras como yo puedo prosperar, yo puedo engañar, yo puedo estafar, yo puedo hacer de todo. Y espacioso el camino. Yo puedo estar aquí y alcanza un montón de gente para yo poder engañar. Se puede hacer eso. Pero sin embargo dice, esos caminos llevan a la perdición. Y yo te digo una cosa, que en el mundo, lo que sucede en el mundo es muy interesante porque, por ejemplo, a veces yo pienso eso, los conciertos grandes que hacen las grandes productoras, ¿no? Bad Bunny, Daddy Yankee, no sé. Hay una Milli, creo que se llama Milli. Una flaquita por ahí. ¿Y cómo se llama? Y hacen cosas muy vistosas. ¿Sí o no? ¿Y llaman la atención de los jóvenes o no llaman la atención de los jóvenes? Claro que llaman la atención de los jóvenes, pero ese es el camino ancho. ¿Me entiendes? Es fácil ir para allá. ¿Sabes qué es lo difícil? Venir todos los domingos a este lugar. Porque el mundo te bombardea lunes a viernes, a sábado y domingo. Y tú tienes 2 horas al día para poder llenarte de Dios. Por eso dice la Biblia que muchos entran por esa puerta ancha, lo fácil. Pero sin embargo, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, yo les invito, hermanos, a que vivamos a la manera de Dios. Y ya no tenemos por qué estar peleando. Ay, domingo tengo que ir al culto. Ay, sábado tengo que ir al culto. Ah, no, voy a ver qué cosa tengo en mi agenda. Chanfle, sábado tengo que ir para ir, no sé. Tengo que hacer algo y no voy. Tenemos que ser de la manera contraria. Sábado voy al culto. Ay, Alex, pero tengo que cambiar mi manera de vivir. Claro que tienes que cambiar tu manera de vivir porque ya has muerto para el mundo. Ahora tienes una nueva naturaleza, amén. Y yo declaro esto, chicos, yo sé que ustedes tienen muchos sueños, muchos anhelos. Y van a venir muchas tentaciones y muchas oportunidades de conseguir lo que ustedes quieren a la manera del mundo. Van a ver, ¿me entienden? Y al comienzo va a ser muy, muy práctico. Wow, estoy trabajando, me están bendiciendo, tengo mucho. Pero a la larga, cuando vean que las cosas ya aprietan, ustedes van a agradecer mucho que hemos insistido a que estén en la casa del Señor. Muchos, para las señoritas, muchos jóvenes se van a venir y van a decir, wow, te van a prometer el mundo, todas las cosas. Y te va a ser difícil quizá ponerte firme. Te va a ser difícil quizá, ese es el camino, no tienes que salirte para un lado ni para el otro. Ay, Alex, pero ¿qué pasa si un ratito salgo? No, el camino es estrecho. Pero van a ver, chicos, que cuando llegue el tiempo suyo de poder mirar para atrás, van a ver que todo ha sido de bendición. Amén. Y vamos a ser una iglesia de vencedores. Una iglesia que vive a la manera de Dios. Que no deja influir, que no se postra ante las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Que no se postra ante las cosas que el mundo nos quiere enseñar. Porque eso es mentira. Eso te va a llevar a la perdición. Ay, Alex, pero es difícil seguir el camino cristiano. No, no es para nada difícil. Es difícil cuando tú lo haces a tus fuerzas. Pero cuando dejas que Dios comience a guiarte, es bendición. Vamos a colocarnos de pie.